Historia de la Iglesia de Cristo. Segundo período. Capítulo 6. El pensamiento de la Iglesia. El secreto de los cristianos. Si para el cristiano del presente puede resultar sorprendente la fe, la entrega y el valor de los cristianos en los primeros tiempos, imagínese lo incomprensible que sería para la gente común de aquel tiempo. Por los registros sabemos que muchos se preguntaban, ¿de dónde sacan tanto valor los cristianos? ¿Por qué soportan el sufrimiento y vejaciones si pueden retractarse de Cristo y vivir en paz? Nadie puede tener una respuesta aceptable si no conoce el mensaje de Cristo. Y más que conocerlo, involucrarse en él, en cuerpo, alma y espíritu. El Evangelio no es completo si no llega a las tres fases del ser humano. En cada una de las tres partes hay algo que le da fuerza, valor y convicción. El secreto del cristiano radica en la fe en Cristo Jesús y el poder que le da a los suyos el Espíritu Santo en cuanto han recibido a Cristo. El cuerpo del polvo vino y al polvo va. El alma tiene vida eterna y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el destino del hombre. Lo demás es vanidad. Cuando los cristianos fallaban en la prueba. No todos pasaban la prueba en la tribulación. Muchos cristianos, a la hora del tormento y a veces con la simple amenaza, se retractaban, apostataban, renunciaban a Cristo y volvían al paganismo. Posteriormente, muchos se arrepentían de su flaqueza y querían volver a la iglesia, pero se encontraban con el problema de que eran menospreciados o de plano rechazados. Esto elevaba el valor del martirio. Algunos opinaban que debía perdonárseles y aceptarlos de regreso, pues el perdón es una de las características del cristiano. Esto causó división en la iglesia, pero finalmente se les perdonó a todos. Las herejías, el gnosticismo, el marcionismo y el montanismo. Los gnósticos, de gnosis, conocimiento, tuvo sus seguidores dentro y fuera de la iglesia, parecido a lo que es hoy la nueva era, como una continuidad. Un conjunto de varios pensamientos y corrientes sincretistas, un poco de varias religiones. No hay una cabeza ni un punto central, es más bien un pensamiento, un conjunto de ideas. Aunque la gran mayoría eran pobres e indoctos, también hubo sabios e intelectuales. Los cristianos más intelectuales cayeron en esta corriente. Se le declaró herético. Los marcionistas. Movimiento herético iniciado por Marción de Sinope en el Ponto, Asia Menor, que vivió del 86 al 161 aproximadamente. Hombre muy rico que pretendió adquirir un archiobispado, ser cabeza de varios territorios. Al no conseguirlo, fundó su propia iglesia, definió su propio Nuevo Testamento, basado en Pablo, a quien admiraba, y negando la autenticidad de la Septuaginta. Fue a su vez muy influenciado por el pensamiento gnóstico. Montanus, declarado hereje, vivió en el siglo II. Murió aproximadamente en el 175, en Asia Menor, junto con dos mujeres profetisas. Hacía énfasis en el fin inminente de los tiempos y en la profecía. No estableció ninguna nueva doctrina. De hecho, creer en los dones del Espíritu Santo no es herejía, aunque quizá abusó de ello. En ese tiempo ya estaban fuera de línea para los líderes de la iglesia. Desde Cartago, su principal exponente fue Tertuliano. La Iglesia Católica Antigua. Ante el peligro de las desviaciones ocasionadas por los herejes, como el caso de Marción, la Iglesia buscó una organización central, principalmente en cuanto a doctrina. Ya había interés del obispo de Roma de ser esa cabeza necesaria. Pero eso también se consideraba un peligro, que la interpretación infinita de la doctrina de Cristo quedara en una sola cabeza. Bien si fuera la interpretación correcta, pero mal si se desviaba, pues desviaría a toda la iglesia. Por ello, el sistema de obispados y concilios seguía siendo la mejor opción. De cualquier modo, esa forma doctrinal uniforme quedó establecida dentro de lo que se dio en llamar desde principios del siglo II Iglesia Católica, Iglesia Universal. El credo de los apóstoles. No fue redactado por los apóstoles, sino a mediados del siglo II,
años 150 aproximadamente, como una necesidad de centrar a la Iglesia en la doctrina de Cristo y los apóstoles, la cual empezaban a socavar las ideas agnósticas y de Marción, los marcionistas. El núcleo del credo empezó como una fórmula bautismal. En forma de preguntas se declaraban los principios de la doctrina más fundamental. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado por Poncio Pilatos y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Simbología cristiana. En las casas no había imágenes ni símbolos, sencillamente porque no había culto a imágenes, y además porque cualquier símbolo o imagen que hubiera serviría para identificarles y arrestarles. Pero en las catacumbas abundan los símbolos: el pan y los peces, el varón sosteniendo un cordero, una imagen y el pez eran muy repetitivos, el arca de Noé, etc., solo para recordar el mensaje, nunca para venerar y menos para adorar. El más conocido hoy es Ixoye. Era un pez con unas letras dentro. Al encontrarse dos cristianos, se hacía una línea curva en el suelo y posteriormente el otro hacía otra curva invertida, cerrando la figura de pez. Era una clave para identificarse. Ixoye significa pez, y cada letra, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Historia de la Iglesia, capítulo 7. Constantino y el fin de las persecuciones. En el año 306 hubo una crisis en el imperio que terminó con la llegada al poder del emperador que más ha influido en el destino de Roma después de César Augusto, Constantino el Grande. Fue el emperador que, al participar de los asuntos y doctrinas de la Iglesia, contribuyó con los padres a la transformación de la Iglesia Católica Antigua, derivando en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Constantino llega al poder. Hacia el año 312, el imperio lo gobierna una tetrarquía. Es como 3 emperadores compartiendo el gobierno. Uno de ellos es Constantino, quien en pocos años, con astucia y paciencia, logra hacerse del control total. Un punto decisivo es la batalla del Puente Milvio en el 312, donde antes de la batalla tiene una visión. Ve una cruz y una voz le dice: «Con este signo vencerás». Adopta el símbolo cristiano y vence a Magencio. Con esa nueva fe, por agradecimiento o por astucia política, se hace partidario de los cristianos. Edicto de tolerancia. El edicto fue promulgado por Constantino y Licinio, su cuñado, en Milán en el año 313. En él se establece la libertad de practicar la religión cristiana en todo el Imperio Romano. Esto significa el fin de las persecuciones. La Iglesia de Cristo en ese entonces tendría unos 1.500 obispados y entre unos 5 a 7 millones de cristianos. Esto es de un 10 al 14% de la población del imperio. Es la etapa de la paz de la Iglesia. ¿Para bien o para mal? En realidad, el cambio de Iglesia primitiva a Iglesia Católica Romana no fue factor de un solo hombre ni de un solo tiempo. Fue un proceso largo que abarcó varios siglos. Desde su origen, la Iglesia tuvo varios personajes, filosofías y doctrinas ajenas al Evangelio de Cristo. Para el año 313, la Iglesia ha crecido inconteniblemente. Sus líderes son de un mosaico de culturas, pensamientos y filosofías, principalmente de influencia griega. Esta influencia hizo líderes más intelectuales, pero menos espirituales. Aunque con más cultura que los apóstoles, su relación con el Espíritu Santo fue menor. A fines del primer siglo desapareció la presencia apostólica. En el segundo siglo se han alejado ya del Espíritu Santo. Y hacia el año 200 ya poco se aplican los dones del Espíritu, como la imposición de manos, por ejemplo. En el siglo IV, al unirse con el imperio, decae la santidad. Entra mucha gente sin verdadera convicción. Dejan entrar doctrinas ajenas que en conjunto debilitan el poder espiritual. El razonamiento griego no deja lugar al Espíritu Santo. Sin embargo, en este estudio fijamos un punto exacto, una fecha y un hombre.
como referencia para mejor comprensión. La fecha, el año 313. El lugar, el puente Milvio, donde hubo esa famosa batalla. Y el personaje, Constantino. En este capítulo final lo citamos como punto de referencia para el fin de las persecuciones, el periodo de los mártires y el final de la iglesia primitiva. Porque el siguiente periodo, la iglesia será muy distinta. Será la iglesia oficial del imperio. Se invertirán los papeles. Los templos paganos serán destruidos, sus fieles perseguidos, y los judíos serán ahora los perseguidos. Será la iglesia imperial. Deseo recordar que nuestra función es exponer los hechos bíblicos e históricos. No pretendemos de ningún modo imponer una posición o dar una interpretación. Simplemente hacemos un recuento histórico, objetivo, eso sí, cristocéntrico. Deseo anticiparle que en el siguiente periodo toca analizar cómo y por qué la iglesia tuvo un cambio tan radical en cuanto a sus inicios. Será muy interesante e ilustrativo para comprender mejor el desarrollo de la iglesia. Hasta entonces, Dios le bendiga y le guarde. Continuaremos en el siguiente video, la Iglesia Imperial. Adquiérelo pronto en tu librería favorita. Queremos serte de utilidad. Dios te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Ministerio Sembradores de la Buena Semilla. Oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas sobre los montes, trayendo buenas nuevas de alegría, de gran gozo y de paz. Misionero de Dios, no olvides, tu salario, tu herencia es el Señor. El Señor es tu herencia, tu porción, tu provisión. Tú le sirves porque le amas. Tu salario es el Señor. Gracias, Señor. Le esperamos en el siguiente video. Suscríbase y así recibirá las notificaciones cada semana. Recuerde que puede ver el video como un documental o formalmente como una clase de la materia Historia de la Iglesia. Puede autoevaluarse o evaluar a sus discípulos con el cuestionario disponible en el enlace abajo en la descripción. Sembradores de la Buena Semilla. Dios le bendiga y le guarde.